Hola, buen día. El versículo de hoy se encuentra en Mateo 6:33 y dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Antes de meditar juntos este versículo, quería ponerlos en contexto, ya que muchas veces este versículo se malinterpretó. Entonces siempre debemos leer la palabra en todo su contexto. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre la Biblia. La Biblia es inerrante, que significa que no tiene errores, y también es sorprendentemente coherente y armónica. He aquí un libro que comenzó a escribirse alrededor del año 1500 a.C., cuando aún los pueblos y naciones de la tierra más avanzados estaban llenos de mitos y leyendas. Y sin embargo, la Biblia no tiene ningún error histórico, ningún error geográfico, ningún error científico. Las Escrituras mencionan grandes naciones, reyes, ciudades, pueblos, ligándolo todo con fechas y episodios específicos durante miles de años sin cometer jamás un error. Y sin ser un libro de ciencia, no deja de ser interesante ver cómo la Biblia nos provee incidentalmente ciertas informaciones de cosas que el hombre vendría a descubrir cientos de años más tarde. Por ejemplo, en Levítico 17:11 se nos dice que la vida está en la sangre. En Job 26:7 que la tierra está suspendida sobre nada. Y en Eclesiastés 1:6-7 se describe el ciclo del agua, el proceso a través del vapor del agua se condensa y se precipita como lluvia y como nieve para entonces llegar al mar y de allí volver de nuevo a las nubes a través de la evaporación. El argumento interno a favor de la Biblia viene a ser más contundente cuando tomamos en cuenta la coherencia, armonía y unidad orgánica que la Biblia posee. La Biblia es una recopilación de 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años a lo largo de 60 generaciones por unos 40 autores distintos, en 3 continentes distintos y en 3 idiomas distintos. Y para complicarlo aún más, sus autores no solo estaban separados unos de otros en el tiempo, en algunos casos por cientos de años de distancia, sino también por contextos culturales y vocacionales muy distintos. Entre los autores bíblicos encontramos reyes, pescadores, poetas, hombres de estado, soldados, sacerdotes, maestros, un médico y pastor de ovejas. Bueno, esto era como una pequeña introducción. Es muy interesante y es asombroso ver cómo todas las profecías en la Biblia se cumplieron. No así en otros libros como el Corán o el libro del Mormón, se cumplieron todas las profecías, todos los profetas fueron infalibles y bueno, es muy, muy interesante y, como dije, sorprendente, ¿no? Para muchos que no pueden discutir esto, de que es coherente desde el principio hasta el fin. Que la venida de Jesucristo se anunció desde el Génesis, en todo el Antiguo Testamento, y se cumplió. Bueno, dicho esto, volvemos a Mateo 6:33. Estábamos en el Sermón del Monte, y bueno, esta también tal vez sea una de las partes más conocidas de las enseñanzas de Jesús, pero no tan fácil de entender y obedecer, porque para nosotros es muy contracultural. Después del bautismo y la tentación de Jesús, él comenzó su ministerio público anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Él hace hincapié en que los verdaderos seguidores del reino deben ser completamente diferentes a los demás. En todo el sermón vemos el contraste entre normas cristianas y no cristianas. Él le habla a los paganos y a los gentiles: no seáis como ellos. Y bueno, nos habla de ser distintos, tanto en la iglesia como en nuestra vida secular. Y esa contracultura cristiana es la vida del reino de Dios. El contexto de la época también nos enseña
en que muchos de los que estaban escuchando ahí en la montaña eran pobres y pensaban que su prioridad era llevar el pan a la mesa. Por eso en este pasaje de Mateo 6:33 hay que tener en cuenta los versículos anteriores. Él nos llama a reflexionar antes de llamarnos a la acción, nos invita a mirar opciones que tenemos ante nosotros y valorarlas con cuidado. Desde el versículo 25 en adelante nos llama a reflexionar cuando pone el ejemplo de que consideremos a las aves y a las flores, cómo Dios se ocupa de ellas, ¿no? Y acá nos está hablando de prioridades, de saber a quién buscamos primeramente. Nos introduce también en el tema de la ambición, porque todos buscamos y necesitamos algo, esto es legítimo, algo por qué vivir, pero en este caso nuestra ambición tendría que estar dirigida hacia Dios. Él debe ser nuestro móvil, nuestra motivación más profunda, y eso es contracultura. Por otra parte, Jesús no desprecia las necesidades del cuerpo. De hecho, él mismo cuando nos enseña a orar nos está diciendo que pidamos por el pan de cada día. No prohíbe la previsión, ya que también en la Biblia él elogió el trabajo de la hormiga. Por lo tanto, no hay nada que impida que hagamos planes para nuestro futuro. Lo que sí prohíbe es la ansiedad. Encontramos muchos ejemplos en la palabra, por ejemplo, en el ejemplo en la historia de Marta, en la semilla que fue ahogada por las preocupaciones de la vida y muchas otras más. La preocupación obsesiva es incompatible con la fe cristiana. Este versículo dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Se estaba refiriendo acá a elementos básicos, a vestido, comida y bebida. No estaba hablando de viajes por el mundo, de autos, de casas, etc. No es una fórmula para obtener riquezas. Y muchos confunden este pasaje, creyendo que Dios nos va a dar todo lo que queremos, y no es así. Él habla de las necesidades básicas. Si Dios nos dio cosas más importantes, nos dio la vida, nos dio un cuerpo, y hasta nuestros días están contados en sus manos, ¿cómo no vamos a confiar que nos va a dar cosas más pequeñas? Tampoco se trata de quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada. Pablo dijo que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dios provee, pero nosotros tenemos que cooperar. Él nos está diciendo que no nos afanemos, pero que a la vez tampoco estamos exentos de experimentar situaciones difíciles, pero está todo bajo su conocimiento y consentimiento. Y Él es soberano, Dios sabe y Dios permite. Y ahí tiene que estar nuestra fe. El versículo siguiente también termina diciendo que ya cada día ya tiene sus problemas, de modo que habrá problemas. No está diciendo que no los va a haber. No estar ansiosos no nos libra de problemas, ya que el sufrimiento existe, pero debajo de su órbita, y cuidado, sabiendo que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Muchas veces estamos ansiosos o afanados por algo que inclusive finalmente no ocurre, que no se llega a cumplir. Entonces, en estos casos la preocupación también es una pérdida de tiempo. Hay que aprender a vivir día a día sin dejar de lado los planes para las eventualidades del futuro, pero sin preocupación, siempre confiando en la dirección de Dios. No debemos anticiparnos,
porque prácticamente sería como desconfiar de nuestro Padre Celestial. Jesús nos llama a buscar valores espirituales. Reconocemos las necesidades del cuerpo, pero nuestras prioridades son el reino, el nombre y la voluntad de Dios. El reino comienza en nosotros cuando nos arrepentimos, cuando creemos y nos sometemos a Él y nacemos de nuevo. Saturamos en nuestros pensamientos de Él, creemos todo el tiempo en sus promesas. Y también Él es nuestro modelo, su carácter. Elegimos ser como Él, parecernos a Él cada día y servirle a Él. Buscar la extensión del reino comienza en cada costado de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra moralidad personal, en nuestros negocios, en nuestra profesión, en un estilo de vida y más. Todo debe ser sometido a Cristo de forma libre y gozosa, y se continúa extendiendo a nuestro entorno más cercano y en el ámbito ministerial. O sea que buscar su reino abarca las responsabilidades cristianas, sociales y de evangelismo, como nos dice en Mateo 5, que somos sal y luz. El reino se extiende cuando es predicado. Bueno, así que resumiendo, vivir en Dios, priorizando a Él en nuestro día a día, reconociéndolo, obedeciéndole, creyendo cada una de sus promesas, aprendiendo de Él, compartiendo las buenas nuevas, descansar confiadamente, sabiendo que Él suple nuestras necesidades. Viviendo de esta manera le estamos dando toda la gloria a Él, y este es el bien supremo y no hay otro mejor. Bueno, que tengas un bendecido día.